damos la bienvenida a tu programa Palabra de Vida Eterna. En este momento vamos a compartir el libro de Génesis, Bereshit. En los cuatro vientos, Espíritu, sopla la vida a estos huesos. En los cuatro vientos, Espíritu, sopla la vida a estos huesos. Subir, 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 una vez. Subir, 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 una vez. Oh, subir. Libro primero de Moisés. Génesis. Capítulo 6. Génesis capítulo 6. Bueno, el tema que hoy vamos a compartir es un tema que hay mucha discusión entre la gente que comparte sobre quiénes son estos hijos de Dios que aparece aquí y quiénes son estos gigantes. Por eso vamos a tener que confirmar por el hebreo pictográfico, por el hebreo actual, por textos de la Biblia, para ver si realmente son como muchos creen ángeles caídos. ¿Y qué relación tiene con los famosos demonios? Porque realmente aquí es donde aparecen esos conocidos demonios o fuerzas ocultas que nosotros muchas veces no comprendemos. Bueno, ya habíamos visto luego ya en capítulo 4 y capítulo 5 cómo la humanidad se estaba deteriorando. Cuando ya Caín se aparta, crea la ciudad, sus hijos, su descendencia empiezan a formar comunidades y ya empiezan a fabricar. Primero vimos carne, consumían carne, tienda, después vimos que fabricaron armas y también música, y al final ya empezaban a matarse. Y la tierra empezó a corromperse. Entonces ya el ambiente estaba preparado, pero aquí vamos a darnos cuenta de dónde sacaron ellos esa mentalidad. No es que se le ocurrió nada más. Había una fuerza opositora que ya estaba viendo, como decir, el terreno preparado. Cuando se ve gente que está ya dispuesto a abandonar a Dios, entonces estos opositores vienen en su búsqueda. Bueno, Génesis capítulo 6, ¿no? Vamos a tratar de ver cada texto. Versículo 1. Y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas a ellos. Recuerden que el grupo que se multiplicó en gran manera fue la descendencia de Caín. Hemos visto cuando veíamos su genealogía. Cuando el martes pasado estudiábamos la genealogía de Sep, de Adán, Sep, vemos que ellos, los nombres que le ponían a su hijo era de acuerdo a la situación que estaban experimentando. Y la situación que ellos estaban experimentando era de aflicción, de sufrimiento, de persecución y de esperanza. Lo único que ellos esperaban era esperanza. Entonces, la descendencia de Caín se iba multiplicando en gran manera. La descendencia de Sep se iba agrupando en un pequeño grupo, pero de hombres que dependían de Dios, que confiaban en Dios. Así empezábamos a ver. Entonces aquí ya el capítulo 6 comienza con, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron hijas a ellos. Y acá quiere detallar de estas hijas, quiere ejemplificar. Y cuando los hijos de los hombres habían comenzado a multiplicarse sobre la tierra, les nacieron hijas a ellos. Vamos a ver aquí esto estaba leyendo en otra versión, acá voy a leer. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. El versículo en cuestión es este versículo 2. Viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. ¿Quiénes son aquí estos hijos de Dios? Y en la Biblia, ¿a quién se le llama hijo de Dios?
podríamos pensar que, claro, el Hijo de Dios es la persona que viene de Dios y hace la voluntad de Dios. Pero también la Biblia trata de mencionar que hijos de Dios son todos los que han sido formados y creados por Dios. Y entre ellos incluye a los seres celestiales. No simplemente de ser engendrados, sino de ser formados por ellos. Así menciona. Por eso vamos a dar unos textos que comprueban estas cosas. Yo quiero que vayamos a Jod capítulo 1, versículo 6. Jod capítulo 1, versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, entre los cuales, fíjense lo que dice ahí, entre los cuales vino también Satanás. Entre los hijos de Dios, ¿quién estaba? Satanás. ¿Por qué como que le resalta a Satanás? Le hace como la diferencia. Porque Satanás, el nombre Satanás, que es Hasatán, ¿no? Quiere decir el opositor, el contrario. Entonces, estaban todos los hijos de Dios, pero también estaba el opositor, el que siempre se opone a la voluntad y a los planes y a los proyectos de Dios. Por eso le estaba resaltando. Pero podemos entender entonces que acá era la reunión de los seres celestiales, más un ser celestial, pero que tenía mentalidad opositora. ¿Me están entendiendo, no? Este punto. Eso es para resaltar eso nada más. Entonces, en hebreo la palabra hijo de Dios es Benei Elohim. Benei Elohim. Que es muy importante. Son como hijos o salidos del Elohim. Elohim quiere decir el poderoso, la fuerza, la vida también. Entonces, salidos de ahí. Bueno, vamos a ver qué más. Hasta aquí entendemos. Entonces la palabra, a ver, volvamos a Génesis. Cada palabrita vamos a estudiar, por eso vamos a atender. Cada palabrita es clave aquí. Cada palabrita. Bueno, después, viendo los hijos, ya entendimos los hijos de Dios, que las hijas de los hombres. ¿Quiénes son estas hijas de los hombres? No son personas que estaban sirviendo a Dios, haciendo la voluntad de Dios, sino son las descendientes de los hijos de Caín que se habían apartado y se habían corrompido, que ya habíamos visto en el capítulo 4 y capítulo 5. ¿Por qué? Porque de dónde empiezan ellos a apartarse, arrancan de Caín, que dice que se aparta de Dios, crea una ciudad, empiezan a formarse, sus hijos empiezan a a crear cosas raras como el ganado, tiendas. Uno de ellos ya empieza a elegir 2 mujeres, empieza a funcionar la poligamia, empieza a funcionar el rencor, la amenaza, voy a matar a un joven, voy a matar a fulano. Empieza entonces la sociedad a corromperse. Por lo tanto, estas mujeres eran descendientes de hombres corrompidos, de hombres que no estaban haciendo la voluntad de Dios. Entonces, su característica era el desear algo más. Eran mujeres que deseaban, quiero más, quiero más, quiero más. Entonces, eso es lo que vieron estos seres también que se habían revelado de Dios. Estos seres que van a observar a estas hijas vieron esa característica y por eso vienen y las toman. Ahora, la pregunta es si los seres celestiales pueden hacer eso. Pueden tomar seres humanas, ¿no? Y cohabitar con ellas. Pueden hacer, y eso tenemos que ver por la Biblia. Si se puede o no se puede. Recuerden, cuando 2 ángeles fueron enviados a Sodoma y Gomorra para avisar a Lot que se iba a destruir, dice que los hombres de ahí querían conocerle, dice. Saca a esos hombres que tienen porque queremos conocerle. La palabra conocer ahí cambian, quiere decir queremos tener contacto físico con ellos. Quiere decir que cuando ellos observaban a estos hombres, no lo observaban como ángeles celestiales que brillan, sino como hombres. Tenían figura de hombres. También ellos se sentaron, porque vinieron primero entre 3, se sentaron con Abraham y comieron. Abraham les preparó comida. Quiere decir que ellos tenían la posibilidad de transformarse en seres físicos. Tenían esa posibilidad. Ahora,
ellos tenían esa posibilidad para un propósito, para un objetivo. Y vamos a ver textos donde hablan que algunos de ellos usaron ese propósito para hacer lo contrario a lo que Dios quería. Ese propósito era siempre para estar bajo el servicio de Dios, pero ellos usaron para lo contrario. Corrompieron lo que Dios le había dado. Vamos a ver el libro de Judas, un capítulo nomás tiene, Judas. Fíjense lo que dice ahí en Judas. Y después le voy a leer un libro que no es un libro bíblico, pero les voy a comprobar que este libro que se encontró en el año 1948, cuando se descubre los rollos del Mar Muerto, se descubre porciones de este libro. Ya se tenía el libro de Enoc, ya se tenía porciones de este libro, pero nunca se le dio la veracidad. Porque decía, ¿de dónde sabemos de dónde salió? ¿Quién sabe quién lo escribió? Pero los rollos del Mar Muerto, si ustedes investigan, son rollos que se encontraron allá hacia el oriente y que datan de 200 años antes de Cristo. Antes de Cristo. En esos rollos estaban libros de Isaías, libros de Salmos y también escritos del libro de Enoc. También estaban porciones de las Masei HaTorah, de las ordenanzas rabínicas, muchas cosas interesantes que uno después puede entender lo que sale en los Salmos y en las cartas de Judas, por ejemplo. Podemos entender entonces que Judas conocía de estos libros, porque le voy a mostrar que la porción que vamos a leer ahora está escrita en el libro de Enoc. Bueno, en Judas, capítulo 1, ¿no? Un capítulo no tiene, versículo 6. Y los ángeles, fíjense que ahí dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Acá menciona ángeles que no guardaron su dignidad. Y la palabra dignidad era una función que se le había dado, ¿no? Vos sos merecedor de tal acción, de tal cargo. Es como si sos digno de estar en ese lugar. Pero ellos, esa dignidad que tenían por ser seres celestiales, seres con sabiduría, seres con capacidad, ellos no cuidaron eso. No guardaron. ¿Me están dando cuenta? Entonces, corrompieron la dignidad que Dios le había dado. Dice, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Quiere decir que el lugar que Dios le estableció, estos seres se llamaban también, aquí en el libro de Enoc sale como vigilantes. Eran los seres que estaban encargados de custodiar, de ayudar, de guiar, de informar, de ser enviados cuando Dios le necesitaba. Eso es lo que hacen los ángeles. La palabra ángel significa mensajero. Ellos tienen que llevar, ir, custodiar, pero estos decidieron rebelarse, decidieron corromperse. Entonces abandonaron su posición. Es como si vos tenés un cuerpo de ejército y tenés un grupo de militares y ponés un pelotón, ustedes se van a encargar de esta posición, ustedes aquí, pero este grupo decide, no, nosotros no queremos hacer esto, y salen de su posición y empiezan a hacer cosas contrarias. Esto hicieron estos seres. Entonces, al abandonar su propia morada, utilizaron toda la sabiduría y todo el poder que se les había asignado para el servicio de Dios, precisamente para hacer lo contrario. Por eso se les llama opositores. ¿Y qué hicieron? Descendieron en la tierra, vieron el ambiente que había. Ustedes saben que ese ambiente había porque ¿quién estaba gobernando en la tierra? El jefe de los ángeles, que era Luzbel, Satanás, que ya estaba anticipadamente, él estaba manejando la mentalidad de los hombres, comenzando desde Caín. Entonces ellos descienden, ven a todas estas personas corrompidas y se unen con ellos. Y le empiezan a enseñar todas estas maldades que hoy en día nosotros vemos en la humanidad. Si hoy en día hay corrupción, hombres corrompidos, degeneración sexual, fornicaria, viene de ahí. La naturaleza normal del hombre tiene deseos carnales, pero el que haya venido esos deseos de pecar, de fornicar, de hacer cosas que hoy en día ni nos imaginamos, viene de estos ángeles caídos. Para que ustedes sepan, para que ustedes entiendan y conozcan. Desde ahí viene. Entonces, ¿fue terrible lo que estos hicieron, no? Estos seres, fue muy terrible, fue muy corrompido. Por eso, cuando empezaron a tomar
a estas mujeres, lograron concebir en ellos, lograron hacer que queden embarazadas y lograron hacer que nazcan seres que se les llamó, ahí está el nombre, Nefilim. O en la Biblia sale gigantes. O la palabra gigante viene del griego. Los griegos, ¿por qué pusieron gigante? Porque la palabra Nefilim, que querían entender ellos que eran seres, porque acá sale seres importantes, personas nobles. Realmente lo que le hacía especial a los nefileos era que tenían poderes sobrenaturales. ¿Entienden? Tenían poderes sobrenaturales. Es por eso que nosotros en todas las culturas, si investigamos, vamos a escuchar que siempre cada cultura tiene en su mitología seres como sobrenaturales. Como nosotros en el guaraní tenemos el pombero, el laoao, seres que hacen cosas raras. Ustedes si estudian cultura griega, romana, o hindú, o china, japonesa, todos tienen seres raros. Elefantes que caminaban, caballos con alas, cosas así, ¿no? Ángeles que descendían. ¿Por qué? Porque todo esto viene de esa mentalidad, de estos seres que un día se formaron. Bueno. Estamos entendiendo hasta aquí, ¿no? Es un poco complicado, pero para que podamos entender. Entonces la palabra Nefilim quiere decir gigantes. Ahora, volvamos a Génesis para analizar esa palabra. Génesis 6. Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo el Señor Dios, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Bueno, después de haber visto Dios la aberración que hicieron estos seres, la corrupción que habían logrado, dijo, yo no voy a más enfrentar esta situación. Eso quiere decir, yo no voy a ver cómo soluciono esto, sino le voy a poner límite, le voy a poner fin a todo esto. Y hay dos opciones aquí, y yo creo en las dos. Hay dos opciones, eso es lo bueno, que hay dos opciones y las dos pueden ser válidas, porque tienen un significado muy importante. Dice 120 años. Y si uno calcula, cuando Dios le llama a Noé, cuando Dios habla a Noé, cuando Dios empieza a hablarle a Noé, él tenía 480 años. Entonces, si uno calcula, Noé 480 años, y cuando él subió al arca, dice que tenía 600 años. ¿Sí o no? ¿Y cuánto sería 480 menos 600? ¿Cuánto? 120. Entonces podemos entender que a partir de que Dios le llama a Noé, le habla a Noé, pone límite a la tierra, a ese sistema. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Él tenía 480 años cuando Dios le llama, y a los 600 años, ustedes pueden leer todo esto en la Biblia, Génesis capítulo 7, a los 600 años de Noé entró en el arca. Un año estuvo en el arca, porque a los 601 años de Noé el arca empezó a descender. Dice, todos estos datos están en la Biblia, nosotros podemos leerlo. Entonces podemos ver que, bueno, está fijado para el hombre juicio determinado. Recuerden que le había puesto, el abuelo de Noé se llamaba Matusalem, su nombre quería decir, cuando él muera vendrá el juicio de Dios. Cuando él muera vendrá el juicio de Dios. Pero cuando Yeshua, Jesús, vino, y cuando estaba contando, justamente estábamos estudiando Mateo en los últimos días, cuando él estaba hablando a sus discípulos sobre los últimos tiempos de la humanidad, Mateo 24, ¿qué les dijo? ¿Cómo serán los últimos tiempos? ¿Y qué había dicho? Será como los tiempos de Noé, dice. Como en los tiempos de Noé, la gente vivía, se divertía, murmuraba, andaba, hasta que vino el juicio y ya no tuvieron remedio. Vino el juicio y se los llevó, dice. Entonces, ¿será que esos 120 tiene relación también con lo que habló Jesús o Yeshua? Sí, porque Dios en su Torah estableció el año del jubileo. Los israelitas tenían que contar los años con un año que se llama el año del jubileo. No sé si habrán escuchado una vez. El año del jubileo son 50 años. Cada 50 años es un año. Cada 50 años es otro año. Cada 50 años es otro año. No sé si me entienden. Y si ustedes calculan desde aquel tiempo 120 años, y si ustedes suman 120 por 50, les sale 6.000 años. 6.000 años es el tiempo que Dios le dio a la humanidad en general.
Por eso ahora nosotros, fíjense, a partir de Adán hasta Abraham fueron 2000 años. De Adán hasta Abraham fueron 2000 años. Yo ya hice todo el cálculo. Ustedes pueden hacer también, tómense el tiempo, ¿no? Sumen cuánto nació, cuánto tenía, cuánto murió. A partir de Adán hasta Abraham son 2000 años. Desde Abraham hasta Jesús son otros 2000 años. ¿Cuántos años pasó ahí? 4000. Desde Jesús hasta hoy, ¿cuántos son? Son más de 6000, ya sí vamos al 2016. Pero sabemos que este calendario que nosotros estamos teniendo no es el correcto. No está correcto. Hay un margen de error de unos 50 a 30 años. Margen de error. O sea, estaríamos en el año 5975. 77. Muy bien. 5000. Así estaríamos. Entonces estaríamos a unos 23 años por ahí de completar el 6000. Estamos viendo la Biblia, ¿no? Estamos viendo los términos, las posibilidades. Para mí son posibilidades, porque Pedro que dijo, para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día, ¿sí o no? Y recuerden que 6000 representa tiempo de hombre, tiempo en que el hombre ejerce su trabajo, su fuerza, su autoridad. ¿Y qué es el 7? ¿Qué representa el 7? Reposo. ¿Qué es lo que ocurre cuando llega el tiempo milenial? Entra el tiempo de reposo. Los 1000 años que habla en Apocalipsis. Entonces fue apresado a Satanás y vino el Señor y reinó 1000 años. Y reinaron con él todos los que estaban inscritos en el libro de la vida. Hay un milenio que se llama el milenio de reposo o el milenio de restauración. La Biblia menciona sobre eso. Entonces eso es para tener en cuenta acerca de esto 120 años. Ustedes pueden sacar las conclusiones. Solamente yo le amplío un poco más. Bueno. Después, y dijo el Señor, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. 2 tiempos de juicio. Recuerden que Pedro dijo que el primer juicio fue con agua, ¿no? Y que el segundo juicio sería con fuego. Ahora, la pregunta es, el primer juicio, aunque barrió con todo y destruyó todo y acabó con todo, pero la tierra terminó. ¿Qué creen ustedes? El segundo juicio va a haber un fuego que va a consumir con todo y va a barrer con todo, pero la tierra va a terminar. Tampoco. Sí, lo que va a cambiar es el sistema, el gobierno. En el primer juicio fue para acabar con el gobierno de los nefileos, de los gigantes, de los que se habían apoderado de la tierra, habían dominado la tierra. El segundo juicio va a ser para lo mismo. Va a ser para lo mismo. Así está establecido. Podemos ver. Entonces Yeshua vino 2 veces. La primera vez vino para libertarnos de Satanás que nos tenía cautivo. Para libertarnos, para darnos libertad. Y la segunda, ¿para qué va a venir? Para reinar con nosotros. Para establecer el reino. Amén. Bueno. Después, había gigantes en la tierra, versículo 4, en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Aquí aparecen 2 grupos. Ya antes se había establecido un grupo de nefileos deformados. Eso es cuando dice había gigantes, eran unos nefileos tipo deformados, porque cuentan el libro que voy a leerle que los ángeles, cada de los 200 ángeles que se revelaron, algunos deformaron la vegetación, algunos deformaron los animales. La genética de los animales empezaron a cambiar. Es por eso que los animales empezaron a convertirse en dinosaurios y bestias terribles. Bestias que devoraban a cualquiera y se comían entre ellos. Y después aparecieron también hombres ya gigantes que al principio también parecían que querían gobernar, pero después ya empezaban a comerse entre ellos. Empezaban a destruir todo lo que había en la tierra. Ese era su propósito. Entonces, ¿por qué dice que eran de renombre? Porque estas eran las personas que tenían autoridad. Hoy estudiando, mirando fotos, y yo les digo a ustedes si pueden mirar en Google, hay culturas mesopotámicas y egipcias que
tallaron figuras y ponían a sus reyes como personas enormes. Y ellos se ponían así, todos chiquititos. Siempre sus líderes eran gigantes. Es por eso que siempre tenía ella la mentalidad de hacerle a su líder como estatua gigante, como persona gigante. Porque ellos siempre tenían la mentalidad de que los gigantes fueron los que gobernaron. ¿Me entienden, no? Hasta aquí. Y la cosa es que estos gigantes estaban gobernando la tierra, estaban dominando la tierra. Por eso tenía que venir el diluvio. El diluvio era para exterminar con esta raza. Y ahora sí quiero, antes de avanzar, después voy a avanzar, leer un poquito sobre este libro de Enoc. Un poquito, es interesantísimo, pero no voy a poder leer todo. A ver, voy a leer el capítulo 6. Primero quiero leer el capítulo 1 para ver la veracidad de este libro. Judas está en la Biblia, ¿no? El capítulo 1 de Enoc, versículo 9, fíjense lo que dice. 1, a ver, ¿dónde está 1? Aquí está, 1, ahí está. Dice así: mirad que Él viene con una multitud de sus santos para ejecutar el juicio sobre todos, y aniquilará a los impíos y castigará a toda carne por todas sus obras impías, las cuales ellos han perseverado cometiendo, y todas las palabras altaneras y duras con que los malvados pecadores han hablado contra Él. Esta palabra, ¿saben dónde está? En el libro de Judas. Pueden buscar un ratito y fíjense cómo dice ahí. Judas 14, ¿no? Judas 14. Judas 14. Y fíjense cómo dice. De estos también profetizó Enoc. Fíjense. Vamos a suponer que yo les diga, acá dice que profetizó Enoc. Muéstrenme en la Biblia dónde Enoc profetizó eso. Y acá que dice, de esto también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Acá sale Génesis capítulo 5, 21, 24, pero eso es solamente donde menciona que Enoc fue llevado al cielo o fue arrebatado. Pero no menciona lo que él profetizó, pero sí acá en el libro de Enoc, porque dice profetizó Enoc. Entonces podemos ver que, ¿qué estaba leyendo Judas? El libro de Enoc. Eso estaba leyendo. Entonces es como nuestra pista de que este libro existió en esa época y de que ellos consideraban un libro bíblico para poder entender. Bueno, ahora sí, vamos a ver el versículo 6. Ustedes pueden leer 2, 3, menciona todas las cosas interesantes, pero vamos a perder mucho tiempo, ¿no? ¿Qué dice el capítulo 6? Voy a leer. Así sucedió que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, es la misma narración que sale en Génesis 6, ¿no? Les nacieron hijas hermosas y bonitas, y los vigilantes, hijos del cielo, fíjense, esos eran los ángeles, las vieron y desearon y se dijeron unos a otros, vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. ¿Sí están diciendo? Entonces Shemihasa era el líder de 200 ángeles, el líder de 200 ángeles, que era su jefe, les dijo, temo que no querráis cumplir con esta acción y sea yo el único responsable de un gran pecado. Él decía, ustedes ahora están teniendo este deseo, porque era un deseo de rebelarse contra Dios. Vamos a ir a hacerle la guerra a Dios, vamos a ir a destruir la creación de Dios. Entonces el jefe le dijo, yo tengo miedo de que vayamos y como yo soy su jefe, al final ustedes retrocedan y yo me quede como el gran culpable. Al final ustedes, no debemos hacer estas cosas, no es tan grave, temo por eso. Entonces, ¿qué hacen ellos acá? Pero ellos le respondieron, hagamos todos un juramento y comprometámonos todos bajo un anatema, maldición, a no retroceder en ese proyecto hasta ejecutarlo realmente. Entonces todos se juramentaron bajo maldición, que si alguien rechaza va a quedar bajo maldición, de que vamos a hacer nuestro deseo hasta que lo cumplamos.
Este era el deseo de estos ángeles. Aquí está saliendo el capítulo 6. Entonces todos juraron unidos y se comprometieron al respecto, unos con otros bajo anatema. Y eran en total 200 los que descendieron sobre la cima del monte que llamaron Hermón. Monte Hermón, donde también dice que desciende la palabra de Dios. Ahí descendieron porque ahí Dios iba a dar también su bendición a la tierra. Eso está escrito en Salmo, ¿no? De ahí desciende Dios, de ahí trae palabra, vida eterna, rocío. Entonces nos estamos dando cuenta que ellos, hasta el lugar donde Dios preparó para bendecir a la humanidad, ellos están corrompiendo. Estos son sus jefes. Acá sale el nombre de todos estos ángeles. Y si les leo todo voy a perder mucho tiempo. Solo les voy a decir que hay uno que se llama Azazel. Y ese nombre aparece en la Biblia. Uno de estos ángeles caídos se llama Azazel. Capítulo 7. 7 del libro de Enoc, ¿no? Y todos sus jefes tomaron para sí mujeres, cada una escogió entre todas y comenzaron a entrar en ellas y contaminarse con ellas. Y miren lo que hicieron, a enseñarle la brujería, la magia, el corte de raíces y a enseñarle las plantas. Quedaron embarazadas de ellos, parieron gigantes o nefileos de unos 3,000 codos de altura que nacieron sobre la tierra y conforme a su niñez crecieron. Y devoraban el trabajo de todos los hijos de los hombres hasta que los humanos ya no lograban abastecerle. Se le tenía que alimentar a ellos, se le tenía que dar, tráigame. Eran los líderes, eran los jefes. Los hijos de estas razas raras eran los líderes. Entonces empezaban a comer todo lo que tenían los seres humanos. Empezaban a destruir todo. Entonces los gigantes se volvieron contra los humanos para matarlos y devorarlos. Ahora entienden ustedes por qué los israelitas, cuando llegaban a la tierra de Canaán y vieron que habían gigantes, decían, éramos nosotros como langosta y nos van a comer vivos, nos van a devorar. Ellos tenían esta interpretación de lo que habían hecho estos gigantes en el pasado. De eso es lo que ellos temieron. Después vamos a leer ese texto. Entonces la tierra acusó a los impíos por todo lo que se había hecho en ella. Y acá aparece este ángel que le estaba mencionando. Y Azazel enseñó a los hombres a fabricar espadas de hierro y corazas de cobre y les mostró cómo se extrae y se trabaja el oro hasta dejarlo listo. Y en lo que respecta a la plata, repujarla para balancetes y otros adornos a las mujeres, brazaletes, perdón. Y enseñó sobre el antimonio, el maquillaje de los ojos, las piedras preciosas y las tinturas. Entonces creció mucho la impiedad y ellos tomaron los caminos equivocados y llegaron a corromperse en todas las formas. Entonces este Azazel fue lo que le indujo a los seres humanos a crear las espadas, las armas. Algunos mencionan que este Azazel ya estaba, Azazel ya estaba en los tiempos de la descendencia de Caín. Por eso aparece que empezaron a crear armas, que de dónde los hombres aprendieron la idea, no es que se lo surgió en su mente, eran seres celestiales que empezaban a corromper su sabiduría. Hay más abajo donde dice que ellos, los secretos de los cielos, vinieron a darle a los hombres. Hay cosas que no estábamos nosotros preparados para entender, pero estos ángeles vinieron a revelar todo. Es por eso que hoy tenemos brujos, tenemos hechiceros, tenemos demonios, y por eso es que Dios, cuando eligió a su pueblo y cuando iban a entrar a la tierra de Canaán, les dijo, no practicarán estas cosas, no harán estas cosas, no harán hechicería, ni brujería, ni todas estas brujerías que hacen. Ni se marcarán, ni se punjarán todas estas cosas. De ahí nosotros vemos cómo apareció todo esto. Y un poquitito más voy a leer, capítulo 9. Entonces Miguel, Rafael y Gabriel, eran ángeles que estaban todavía de parte de Dios, observaron la tierra desde el santuario de los cielos y vieron mucha sangre derramada sobre la tierra y estaba toda llena de la injusticia y la violencia que se cometía sobre ella. Considerando esto, los cuatro fueron y se lo dijeron a grito y al lamento por la destrucción de los hijos de la tierra, sube hasta la puerta de los cielos. Y dijeron a los santos del cielo, es ahora a vosotros a quienes las almas de los hijos de los hombres suplican, diciendo, llevad nuestra causa
ante el Altísimo, nuestra destrucción ante la gloria majestuosa y ante el Señor de todos los señores en cuanto a la majestad. Esto tiene muchísima relación cuando vemos que en Apocalipsis sale también que hay unos santos que claman: ¿hasta cuándo no se hará justicia por la sangre derramada por los santos? Porque en esa época, ¿quiénes eran los que eran víctimas de estos seres? Precisamente toda la descendencia de Seth, que estaba alabando a Dios, que la vez pasada empezamos a ver. Todos estos descendientes, por eso ponían sus nombres a sus hijos, que estamos en aflicción, estamos en esperanza, necesitamos la justicia de Dios. ¿Se acuerdan cuando vimos los nombres? La importancia que era saber los nombres ahí de los que aparecen. Significa que ellos estaban clamando a Dios con los nombres que le ponían a su hijo. Y acá estos ángeles ya ven, si el clamor es terrible, y se van y le gritan a Dios: allá ya hay desastre, el mundo está un desastre. Entonces Dios establece: vamos a hacer juicio, y ahí es donde llama a Noé. ¿Y qué significa Noé? ¿Se acuerdan? Dios traerá reposo, Dios traerá descanso, Dios traerá esperanza, no solamente a los que están en ese momento, sino a todos esos que han muerto por la injusticia de estos seres corrompidos. ¿Me entienden? Dios traerá nuevamente la esperanza a estas personas. Esto es lo que la Biblia nos está enseñando a partir de aquí en general. Y lo mismo vemos en Apocalipsis. Desde los tiempos de Noé hasta los tiempos de Abel, hasta los tiempos de Zacarías, Jesús dice: siempre hubo personas que alababan y servían a Dios y eran perseguidas y su sangre era derramada y se clamaba por justicia. Por eso es que Yeshua, la segunda vez que venga, ¿para qué va a venir? Para establecer juicio sobre todos estos seres, sobre las naciones. En este momento los nefileos representan a las naciones. Y quería mostrarle la palabra nefileo, nefilín, en pictográfico. Pueden ver bien ahí, ¿no? Las letras ahí parece un gusanito con cabeza, un redondo, un palito y eso significa un brazo y un amén. Esta es la letra Nun, la primera letra. La segunda es la Pei. La tercera es la Lamed. La otra la Yob. Y la Mem. Ahí dice Nefilim. Nefilim. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? La Num en la Biblia representa semilla. ¿Qué eran estos seres? Eran seres que han sido engendrados por ángeles con mujeres de la tierra. La Pei significa boca. Estos seres que empezaron a hacer, empezaron a manifestar, y ahí en la Biblia, acá en el libro de Enoch dice: empezaron a tragar todo lo que había. Empezaron a tragar a los hombres, también empezaron a devorar. También ellos ejercían poder de autoridad. La Lamed, vemos un bastón, es como ser pastor. En el caso de Yeshua representaba autoridad, guía para su pueblo. ¿Qué creen ustedes que representaba en el caso de Nefileo? Autoridad, guía, pero para dominar al hombre, para gobernar al hombre. Y vemos la Yob, que es brazo o trabajo. Quiere decir que estos seres se dedicaban a trabajar, entre comillas. Pero ¿cuál era su trabajo? Arruinar el trabajo de Dios. Ese era el trabajo que ellos hacían. Entonces, la letra misma está significando que estos seres no estaban quietos, estaban siempre haciendo algo, destruyendo algo. Y finalmente la Mem. Y la Mem tiene dos significados importantes. Corriente, que es decir, que avanza, que se mueve. También naciones. Quiere decir que estos seres ya abarcaron toda la sociedad, ya abarcaron toda la humanidad, y también quiere decir sangre. Quiere decir que ellos se habían introducido en cada ser de la tierra. Por eso podemos decir que Dios, cuando ve eso, ve la tierra está contaminada. Y vimos acá también cuando leímos el libro de Enoch, que los ángeles, Gabriel, Miguel y Rafael, vieron que la tierra estaba llena de sangre, dice, corrompida y contaminada, lleno de muerte. Esto es los que los Nefilim trajeron a la tierra. Caos también. Los nefileos, que eran, allá arriba yo puse ángeles más mujeres, resultado ahí un ser monstruoso, un ser horrible. Ahora, ¿hay que destruir a estos seres o no? Esto ya no tiene punto, ya he decidido el fin de todo ser. Fíjense que cuando Dios decidió eso es porque el mundo ya no tenía remedio. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo está el mundo ahora?
¿Cómo creen que está la situación ahora? Las manifestaciones pro gay, pro lesbiana, pro aborto, pro liberación femenina, liberación masculina, liberación del perro. Todos quieren liberarse ahora, todos quieren ser libres, todos quieren sus derechos. ¿Sí o no? Derecho a matar, derecho a... Todos tenemos derecho. Entonces, ¿a qué estamos llegando? A apartarnos de lo que Dios dice y a que cada uno establezca lo que a cada uno le parece. Entonces, ya no hay forma de solucionar, aunque elijamos el mejor político, el mejor presidente, el mejor lo que sea, lastimosamente ya no hay forma de solucionar. Llegará el tiempo en que la tierra ya no tiene solución de tanta contaminación que ha hecho el hombre. ¿Qué es lo que hicieron los nefileos con la tierra en aquella vez? La destruyeron, destruían la tierra, toda la creación de Dios destruyeron. Contaminaron los animales, contaminaron las plantas, contaminaron los seres. ¿Qué creen que están haciendo ahora las comunidades, las élites? ¿Qué están haciendo? Contaminan los animales, ahora hay animales engendrados, animales mezclados, clonados. Contaminan las plantas, los vegetales, la fruta. Tenemos fruta química, transgénica. Ya tomate artificial, todo artificial. Nosotros también ya somos artificial porque todo lo que comemos es artificial. Entonces empezamos a ser seres ya tipo mutante. Por eso la mente de muchos jóvenes está totalmente desequilibrada. El mundo está en caos. Es necesario que alguien haga justicia. ¿Me están entendiendo hasta aquí? Esa es la situación de la tierra. Ahora quiero ver un texto. Ahora sí vamos a empezar a ver la Biblia. Números capítulo 13. Los israelitas vieron a estos seres. Números capítulo 13. No por nada los israelitas tuvieron temor, porque ellos sabían quién eran estas personas. Ellos entonces al ver a esto, es por eso, fíjense una cosa, recuerden que estos seres, ¿dónde fue que descendieron? En el monte Hermón. El monte Hermón estaba en el territorio de Palestina, o sea, de Israel. Entonces cuando Dios elige ese lugar para su pueblo escogido, no era casualidad, era el lugar que ya desde antes, el lugar donde Dios estableció el paraíso, donde antes ya tenía preparado para el pueblo de Dios. Por eso estos ángeles ahí también se establecieron, porque ellos estaban esperando al pueblo de Dios para hacerle frente, para destruirla. Específicamente, ¿a quién estaban esperando? Al Mesías. Porque ya en Génesis 3 vemos que Dios hace una profecía contra Satanás, contra la serpiente, que la simiente de la mujer te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Por eso estos ángeles malvados, ¿qué es lo que hicieron con todas las mujeres de la tierra? Metieron su simiente. No quería que nazca simiente que viene de Dios. Ellos estaban tratando de impedir el nacimiento del Mesías. ¿Eran malos o no? Siempre los hombres malos han tratado de impedir el nacimiento del Mesías. ¿Se acuerdan cuando nació el Mesías que Herodes quiso matar a todos los niños? También más antes había hombres que quisieron destruir al pueblo de Israel, el faraón que quiso destruir a todos los niños varones de Israel. ¿Con qué objetivo? Que no nazca el Mesías. También Amán que quiso destruir a todos los judíos. Siempre ha habido gente que persiguió al pueblo de Dios para que no nazca el Mesías. Y esto era influenciado por estos seres terribles. Bueno, ¿qué dice aquí? 13:33. Esto es cuando los hijos de Israel llegaban a la tierra prometida. Dice, también vimos allí a gigantes. La palabra gigantes es nefileos. Ahí ya pueden entender. Palabra gigante quiere decir nefileos. Entonces, también vimos allí a los nefileos, hijos de Anac, raza de los nefileos. Raza quiere decir que es un origen, tiene un gen específico. Quiere decir que ellos conocían que hay una raza de hombres que no pertenecen a nuestra raza. Nosotros somos raza humana. Aparte de la raza humana, ¿qué otra raza hay? No hay otra raza, ¿no? Y acá ellos se dan cuenta, estos no son humanos, son raza de los nefileos. Moisés, orebe. Moisés, quiere que nos coman. Estos son monstruos, estos no son. Vamos a pelear con hombres como hombres así, de hombre a hombre así. Pero estos no son hombres, estos son seres horribles, estos son seres terribles. Dice que había uno que su cama pesaba no sé cuántos kilos, ¿verdad? Y cuánto medía, ¿no? Uno de los reyes de ahí. Entonces, esto fue lo que le asustó. Pero Josué y Caleb dijeron, nosotros vamos a destruirlos a ellos. Si Dios estaba con ellos, era imposible ya que ellos pudieran. Pero vemos que entonces estaban todavía. Quiere decir que a pesar de que Dios en el diluvio destruyó todo, quedó
una semilla nefilea en la tierra. De alguna manera se filtró una semilla en la tierra. Y si estaban en la tierra de Canaán, y ustedes después van a averiguar eso, ¿cómo fue que entraron ahí? ¿Quién era Canaán? Esa es otra historia, porque vamos a desviar el tema. Pero cuando lleguemos ahí, vamos a tratar de identificar de dónde salió esta semilla cananea. Y precisamente cómo era en la tierra de Canaán, era la tierra más corrompida. Ahí había sacrificio humano, había fornicación, adulterio, sacrificio a los niños, pecado, de todo. Y Dios quería que esto sea destruido. Ahí Dios quería establecer su pueblo y desde ahí quería reinar para el mundo y enviar la ley a todas las naciones. Así está escrito en Isaías capítulo 2. Pero ¿Satanás quiere eso o no? Satanás no quiere. Satanás quiere siempre transmitir su oposición. Quiere establecer su regla, su dominio sobre la humanidad. Eso hace Satanás. Bueno, Mateo capítulo 8, vamos a ver. Mateo capítulo 8, otro texto con referencia. Versículo 28. Esto es muy interesante porque Yeshua vio a estos demonios. Dice, versículo 28. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Fíjense que estos demonios le conocían a Jesús, sabían quién era. Dice, ellos todo el tiempo han tratado de intervenir que Él venga, que Él nazca, pero ahora ya está aquí. Entonces ahora ya tiene autoridad. Entonces, te conocemos. ¿Qué tienes con nosotros? Has venido a atormentarnos antes de tiempo. ¿Por qué? ¿Cuál es el tiempo en que ellos van a ser destruidos? Ellos tienen un tiempo en que van a ser destruidos. Pero la pregunta es, ¿acaso no fueron destruidos todos en el diluvio? ¿Acaso ahí no terminaron todo? Y eso es lo que quedó en el misterio. Todos los nefileos, los gigantes que vivían en tiempo antes de Noé, fueron destruidos con el diluvio. Los ángeles que se habían corrompido, los 200 ángeles, ellos no pueden ser destruidos con diluvio. Ellos fueron apresados y encarcelados en cárceles profundas para ángeles. ¿Entienden? Los que murieron, los seres humanos que murieron, fueron a un lugar que se llama Seol, lugar de muertos, de almas muertas. Pero los nefileos, ¿qué eran? Ellos no eran ángeles, ellos no eran humanos. ¿Qué eran ellos? Era una raza rara, ¿no? Era una mezcla entre ángeles y humanos. Entonces, son seres que no tienen lugar ni en la cárcel para ángeles, ni en el Seol para humanos. Entonces, ¿dónde creen que quedaron? Quedaron como almas en pena. Es el famoso dicho, alma en pena. Quedaron como espíritus que rondan por acá. Se quedaron así, vagando y buscando de quién apoderarse. ¿Dios les permitió eso o no? Dios les permitió. Ellos saben que Dios les permitió. ¿Cuándo sea el tiempo en que van a ser destruidos definitivamente? Cuando aparezca el lago de fuego. Ahí sí van a ser definitivamente destruidos. Entonces nosotros podemos entender que los demonios que existen en la actualidad son simplemente nefileos. Es almas de los nefileos. Alma de los nefileos. Cada nefileo era diferente. Había nefileo pequeño, grande, chico, poderoso, enorme. Por eso vemos demonios de todas las clases, de todas las características. Estábamos leyendo que qué era su trabajo de ellos, que enseñaban la brujería, las maldades, las armas. Entonces por eso cuando vemos gente haciendo maldades, podemos entender, siguen siendo influenciadas por estos demonios. Siguen siendo movidas por estos demonios. ¿Qué es lo único que se puede hacer para enfrentarse con ellos? ¿Qué es lo que Dios nos dejó? Por eso nos dejó su palabra. Por eso cuando Satanás se le apareció a Jesús, él decía, escrito está, y Satanás corría. La palabra es lo único que tiene poder para alejarle a ellos, porque la palabra les va a juzgar a ellos. ¿Entienden? Entonces todos los seres humanos que aceptan la fuerza opositora de estos demonios, quiere decir que se rebelan contra Dios. Y recuerden que Dios cuando creó al hombre le dio libertad de elegir.
Dios nos dio a nosotros la libertad de elegir. O le servimos a Él o le servimos al sistema. Le servimos al mundo. Esto es muy importante entender. Bueno, vamos a Génesis y después vamos a terminar con un versículo más. Porque no sé en qué versículo nos quedamos. 4 parece. Bueno, había gigantes en la tierra en aquellos días, ya hablamos bastante de ello, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, le engendraron hijas. Estos fueron los valientes de la antigüedad, fueron varones de renombre. Y vio el Señor, fíjense, que la maldad, la palabra maldad en griego, anomía, oposición. Es como decir, vio el Señor que la oposición en la tierra, que dice, la maldad, y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El deseo de la humanidad era siempre hacer lo opuesto a Dios. Siempre buscaban hacer lo opuesto. ¿Qué les parece el tiempo de ahora? ¿Qué es lo que la humanidad busca ahora? Siempre quiere hacer lo opuesto. Celebrar las fiestas opuestas, adorar a Dios en momentos opuestos, hacer lo opuesto, rechazar lo que dice la Biblia y aceptar lo que dicen las tradiciones de los hombres. Siempre están haciendo lo opuesto, lo que contradice la Biblia. Decir que podemos pecar, de hacer lo que queramos, total, Dios ya nos salvó, todo lo opuesto. Cuando Dios dice, tenés que vivir conforme a mi palabra, hacer mi voluntad, eso Dios vio en aquella vez y creo que está viendo ahora también. Por eso dice que el tiempo del fin será como los tiempos de Noé. Y vio el Señor que la maldad era mucha en la tierra y todo designio el pensamiento del corazón de ellos era continuo solamente el mal. Y se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y acá sale la palabra arrepentirse. Y hay algunos que dicen, o que me dijeron a mí, ¿cómo Dios se puede arrepentir? Dios no se arrepiente, dice. Ya no es hombre para que se arrepiente, para que dice que se arrepintió. Acá no es la palabra arrepentimiento de que yo no tenía que haber hecho a estos hombres, ¿no? Creo que me equivoqué. Porque si era así, no hubiera existido la humanidad. Nosotros no hubiéramos existido. Si realmente se arrepentía de haber hecho al hombre, nosotros hubiéramos existido. Tendría que haber acabado con todo. Lo que acá significa es, le duele a Dios que el hombre haya decidido ese camino. Eso es lo que significa. Me duele que haya decidido irse a este camino, que haya decidido hacer esto. Y eso nosotros vemos en toda la Escritura. El pueblo de Israel cuando Dios libera, ¿acaso Dios se liberó, se arrepintió de escoger a Israel? ¿Se arrepintió de escoger a Abraham, Isaac y Jacob, de libertar a su pueblo de Egipto? No, pero le dolía cuando el pueblo se rebelaba, cuando el pueblo se contradecía, le dolía en su corazón. Entonces acá dice también, me duele el camino que han decidido. Eso quiere decir, me duele. Por eso dice así. Y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón y dijo, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Lo que se arrepiente él es de haberlos hecho, le está diciendo me arrepiento de haberlos hecho y que hayan seguido este camino. Otra vez les explico de esa manera. El camino que han decidido, me duele que hayan decidido hacer esto. Pero recuerden, Dios le dio la libertad. Porque no sirve si alguien es controlado y manejado. Si vos, te obligo a que me sigas, no sirve. No es un hijo verdadero de Dios. El hijo verdadero es que le siga al Padre por su voluntad. Ahí te convertí en hijo verdadero. Amén. Por eso siempre vamos a ver en la Biblia, todos los que fueron considerados hijos verdaderos eran los que seguían la voluntad del Padre. Aunque Abraham tenía varios hijos, ¿quién fue considerado su hijo verdadero? Isaac. Y de Isaac, Jacob, porque ellos siguieron al Padre. Los demás eran hijos, pero se fueron por otro lado. Claro, a Abraham le dolía eso en su corazón, pero ellos decidieron seguir otro camino. Entonces, no me queda otra. Tengo que destruir todo lo que he creado. Tengo que destruir, aunque me duele en mi corazón, pero tengo que destruir. Después, todo lo que he hecho. ¿Por qué voy a destruir también? Dice acá, hombre, bestia, reptil, ave del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. ¿Por qué va a destruir todo? Porque todo estaba contaminado. ¿Entienden? Todo. Los animales también, los reptiles se habían convertido en dinosaurios.
De ahí es donde aparecen los monstruos gigantes, dinosaurios. Los hombres también se habían corrompido, por eso va a destruir todo. Pero recuerden que a Noé le dijo que escoja entre animales puros, entre animales sanos, una pareja, y también animales puros, 7 parejas. De animales puros, 7 parejas, animales impuros, una pareja. ¿Sabían ustedes eso, no? Que en la Biblia no dice que todos vinieran de 2 en 2 en 2. Siempre se nos enseñó así. Entonces, ¿cuál es el animal puro, por ejemplo? Un ejemplo de un animal puro. Un cordero. ¿Cuántas parejas de cordero entraban en el arca? 7 parejas. Nosotros siempre pensábamos una pareja nomás. ¿Y otro animal impuro, cuál es? Chancho. ¿Cuántas parejas de chancho entraron? Una pareja nomás. Entonces, ¿por qué eso? Porque Dios sabía que estos animales puros iban a servir para alimento del hombre. Y estos animales impuros iban a ser prohibidos para el consumo. Pero esto hoy se rompió y se quitó. Quiere decir que Noé ya sabía cuáles eran puros y cuáles eran impuros. Pero en este caso, todos los que fueron destruidos eran animales que estaban ya contaminados. Bueno, finalmente, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Por qué Noé halló gracia? ¿Qué es la gracia? La gracia es que Dios tiene misericordia al ver tu vida. Quiere rescatarte de en medio del juicio. Quiere que sea tu vida una oportunidad para vos, para los que están a tu alrededor y tal vez para tu familia y los seres que te rodean. Esa es la gracia. Entonces, ¿la gracia empezó con Yeshua o ya existía aquí? Aquí ya existía la gracia. Siempre existió la gracia. Nunca hubo, el Antiguo Testamento era ley y el Nuevo Testamento es gracia. La gracia existió siempre. La gracia, el favor de Dios inmerecido que nosotros tenemos. Esa es la gracia. Ahora, ¿por qué Noé halló esa gracia? ¿Simplemente porque era Noé? No. Dios que vio en él, sus generaciones eran perfectas. La palabra perfecta significa 2 cosas. Madura, crecida y también sin contaminación. No está contaminada. Quiere decir que entre la descendencia de Noé, y nosotros hemos visto el martes pasado, no había seres que se introdujeron para corromper su su genealogía. Quiere decir que ellos realmente han enfrentado este mundo corrompido para seguir alabando a Dios. Dios vio eso. Nosotros también estamos en medio de un mundo totalmente contaminado. ¿Qué es lo que Dios está viendo? Tal vez no nos va a condenar por debilidades, por flaqueza, pero va a ver que a pesar de todo pasamos adelante, vamos adelante. Recuerden que por eso le ponían a su hijo nombres que representaban situaciones difíciles. Nosotros estamos en situaciones difíciles, pero hay que ir adelante. Esas son generaciones que avanzan y son sin contaminación. No contaminamos nuestra vida, aunque somos débiles. Amén. Entonces, eso vio en Noé. Y acá dice que era justo. La palabra justo en hebreo, sadik. ¿Qué quiere decir? Que guardaba o aplicaba o hacía lo que Dios quería. Seguía la voluntad de Dios. ¿Y quién era su antepasado? Tenemos a Matusalén, tenemos a Enoc. Ellos eran su antepasado. Noé no llegó a conocerle a Enoc. Creo que no llegó. A Noé, a Adán no llegó a conocerle. ¿Quién era el papá? Hasta Lamed vivió Adán. La vez pasada yo busqué en la Biblia, hasta Lamed vivió Adán. A Noé ya no pudo más conocerle. Así fue. Bueno, después que dice, y finalmente, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, Can y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Fíjense. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Cuando dice carne se refiere todo deseo humano. Todo deseo humano se había corrompido. La tierra estaba totalmente ya descontrolada. Otra vez, recuerden, Jesús dijo, los tiempos del fin serán como eran en los tiempos de Noé. ¿Cómo vemos nosotros ahora toda carne, toda humanidad descontrolada, viviendo una vida totalmente fuera de control?
Por eso podemos darnos cuenta, estamos ya en los últimos tiempos en que la tierra está clamando. ¿Cuántas injusticias ustedes ven que se hacen en el mundo? ¿Cuántos homicidios, asesinatos, crímenes sin sentido? Crímenes de la humanidad. Ustedes saben que hay seres increíbles que están inventando cosas para matar, para arruinar la vida de los seres humanos. Venenos, alimentos que van a matar, combustibles que van a matar, bombas que van a matar, medicinas que van a matar. El objetivo es exterminar a la raza humana, pero el objetivo principal es buscar a los que están sirviendo a Dios. Recuerden que en Apocalipsis dice que la bestia está tan enojada, Satanás está tan enojada, que vaya a buscar a los descendientes de la mujer, que es Israel, y a los que son los que guardan los mandamientos y tienen la palabra de Dios, dice. Así está escrito. Creen en el Mesías y guardan los mandamientos. Un último versículo para ver contra quién estamos peleando, que dice acá en Efesios capítulo 6. ¿Contra quién es la pelea? No vayan a pelearse contra los hombres. No vayan a decir, ustedes son nefileos. Ustedes saben que hay grupos que ahora le consideran nefileos. Nosotros no sabemos. Recuerden que Yeshua dijo que el trigo y la cizaña están creciendo juntos. No podemos nosotros calificar a nadie como hijo de Satanás o hijo de Dios. Cuando venga el Mesías, Él va a separar, dice. Él va a establecer. Nosotros tenemos que identificarnos por la vida que llevamos, por la manera que andamos. Eso tiene que ser en nuestro momento lo que nos identifica. Efesios 6. Efesios 6, 12. Dice así. Desde el 11 voy a leer. Vestidos de toda armadura de Dios, dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo es Satanás o el opositor, el ángel caído. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales o celestes. ¿Por qué estos son gobernadores? Recuerden que en la época de Noé, ellos gobernaban la tierra. Ahora físicamente ya no existen, pero están sus espíritus. Entonces nosotros, al pelear contra ellos, no vamos a pelear con seres como mitológicos como de esa época. Vamos a pelear con seres humanos como nosotros, gobernados por estos seres. No sé si me entienden. Manejados por estos seres. Entonces, cuando vemos la reacción de algunas personas, ya podemos identificar, hay fuerzas ocultas, espíritus de los nefileos que están controlando a mi gente, mi familia, mis vecinos, mis amigos. Entonces, ¿qué tengo que buscar? La armadura de Dios. ¿Y qué es eso? La escritura, la palabra, la fuerza en la dabar, ¿no? En lo que viene de Dios. Amén. Vamos a continuar la segunda parte ya, cuando Dios le dice para crear el arca de Noé, a Noé, en la próxima clase culta. Sopla en la vida, eres los huesos de los cuatro vientos, espíritu. Esto fue Palabra de Vida Eterna con el estudio del libro de Génesis. Para cualquier información, comuníquese al 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto. Los espíritus.